Hola a todos y bienvenidos a su podcast Hablando en Acero. Los saludo con muchísimo gusto, esperando que disfruten este nuevo episodio, así como a mis compañeras Susana Torres y Alexis Nando, ¿cómo están el día de hoy? Hola Mus, hola Alexis y a todos los que nos escuchan. Contento de sumarme a un programa más para hablar sobre acero. Me parece que hoy le estamos contando sobre un proyecto muy interesante, ¿o no, Alexis? Susi, Mos, yo muy bien por acá, ¿y ustedes? Y sí, Susi, déjenme contarles que a todos ustedes que en el programa de hoy será un tanto diferente y peculiar. Y sí, ya sé que cada vez que decimos eso, pues tenemos como algo especial, pero bueno, hoy se los juro que hoy sí será un programa diferente y es que tenemos 4 invitados y bueno, no les voy a adelantar más. ¿Y qué les parece si les contamos rápido sobre el programa pasado? Pues venga, Su, ¿qué vimos en el sector económico? Pues fíjate, Mos, que China quiere frenar la producción de acero. Algunos dicen que es prácticamente imposible reducir esta producción este año. Veremos cómo van los números. Y del país, hablamos del intercambio de bienes y servicios entre México y Estados Unidos, el cual cierra un primer semestre en su mejor nivel. Y sobre los proyectos, el gobierno de la Ciudad de México inauguró una nueva planta para separación de basura. Para nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Hablamos sobre el acero en el deporte de la esgrima. Finalizando el programa con nuestra invitada Roberta Vasallo, arquitecta y fotógrafa italiana, en donde nos platicó sobre su investigación de la arquitectura del hierro en México. Pues vámonos entonces al programa de esta semana. Comencemos con los datos de la semana. ¿Qué nos dice Susi? Veamos, vamos a hablar de algunos indicadores económicos de México. Si hablamos del tipo de cambio, la moneda inicia esta semana por arriba de los 20 pesos. Rompió ya este umbral que traía algunos días por debajo de los 20 pesos. Por otra parte, Reuters informó que el dólar se depreciaba contra la mayoría de las monedas, esto tras surgir algunas dudas sobre el curso de la política monetaria en Estados Unidos. Y si hablamos de la actividad industrial, el indicador de la actividad industrial disminuye 0.5% en junio respecto al mes previo, y esto tiene que ver gran parte por la construcción, la cual desciende un 2%, y la minería solamente avanza un 0.8%. ¿Cómo se ven los datos de esta manera anual? Fíjate, Alexis, que en la comparación anual la producción industrial se incrementa un 13.6% y para la construcción aumenta un 15.5%. Es importante mencionar que nos estamos comparando contra el 2020, que fue un año atípico. Y si hablamos de la inflación acumula 5 meses ya por encima del rango objetivo del Banco de México, quedando con una inflación anual de 5.81%. Y hablando de proyectos, vamos a hablar de, no sé si recuerdan, aquel parque llamado Atlantis, el delfinario abandonado, se transformará en un parque cultural urbano, se llamará Parkour, y será parte del proyecto que hemos estado comentando del Bosque del Chapultepec. Este parque de cultura urbana tendrá una inversión que alcanza casi los 200 millones de pesos y contará con una superficie alrededor de 60,000 metros cuadrados, ya que abarca tanto el predio del delfinario como el del parque acuático que antes existía, que se llama El Rollo. Este espacio se convertirá en un skate park, un lugar para eventos culturales y un centro para la práctica del parkour, una disciplina deportiva que ha ganado gran relevancia. Una vez que se tenga este espacio, se espera que siga cobrando relevancia. ¿Y cuándo lo inauguran? Tenemos que hasta el momento se lleva ya avanzado el 39% de la obra y se estima que esté para diciembre, o sea, que será este mismo año. Y en los últimos años el skateboard se ha vuelto uno de los deportes más famosos. Y algo que me llamó mucho la atención es que se sumó a los últimos Juegos Olímpicos y va a ser bien interesante ver cómo se aprovecha este nuevo skatepark en la ciudad. Vamos ahora a cambiar de tema y como cada 15 días vamos a hablar de transformación e innovación digital con Oscar Sánchez. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué nos vas a platicar esta semana? Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar otra vez acá con ustedes. Tengo que aceptar que ahora sí se me fue muy rápido el tiempo y estar otra vez en una emisión de Hablando del Acero. Bueno, pues antes de platicarles sobre el tema de esta misión, no podía dejar de compartir una noticia relevante que generó mucha expectativa la semana pasada, ¿no? Y les platico qué pasó, ¿no? Ahí el CEO de Tesla presentó en la conferencia de inteligencia artificial el TeslaBot.
Y sí, en efecto, como se lo están imaginando, en este evento se presentó el robot de Tesla, que de acuerdo a la presentación tendrá como objetivo reemplazar a los humanos en tareas, y cito, para hacer tareas arriesgadas, repetitivas y aburridas. ¿Cómo ven? Entre sus características principales es que medirá 1.76 metros y pesará 56 kilogramos aproximadamente, lo que le permitirá realizar actividades de manera eficiente. De manera inicial, el Tesla Bot será capaz de cargar hasta 20 kilogramos y moverse a 8 kilómetros por hora, y el primer prototipo se prevé estar listo en el 2022. Una de las preguntas atrás de este Tesla Bot es, bueno, ¿y cómo funciona? Y parte de la respuesta es que usa la inteligencia artificial. Misma tecnología que emplea el Tesla en sus coches para el manejo autónomo con su función de piloto automático. Sin embargo, hablar de inteligencia artificial considera hablar de muchas tecnologías, y puntualmente quiero enfocarme hoy en el machine learning o el aprendizaje automático. El aprendizaje automático permite que las máquinas aprendan sin exactamente ser programadas. Para ello, una de las actividades clave es que la máquina pueda aprender patrones para hacer predicciones al procesar millones de datos para realizar dichas operaciones. Por lo que entonces, ¿no? Al hablar de machine learning, podríamos decir que es un experto en reconocer patrones. Por lo tanto, ¿no? Si damos ejemplos en la industria, aquí en Gerdau estamos explorando aprendizaje automático supervisado a través de modelos de regresión y clasificación, en donde evaluamos la relación de los datos de temperatura en los hornos, dado que la temperatura es un valor continuo con una estimación que sería simple de entrenar y de tener predicciones que agreguen valor a nuestra operación en temas de rendimiento. Otras industrias, por ejemplo en la manufactura, están usando modelos de regresión para calcular una estimación de la vida útil restante de un activo. Esta es una predicción de cuántos días o ciclos tenemos antes de que la siguiente falla o componente suceda. Pero bueno, ya que hablamos del machine learning y algunos ejemplos en la industria y cómo emplea el Tesla Bot esta tecnología, yo te quiero preguntar ahí a ti, Alexis, a ver, ¿qué aplicación tú ves en el futuro para este Tesla Bot en la industria? Bueno, yo creo que un tema que pasa mucho en la industria es, un tema importante más bien es la seguridad. Y creo que, pues a lo mejor esta máquina inteligente podría prevenir accidentes, ¿no? En el proceso de ejecución de algunos productos como el nuestro. En efecto, Alexis, ¿no? Como dicen, la imaginación es el límite. Por lo que hablamos, el poder de conectar un hardware poderoso con el Tesla Bot, con la inteligencia artificial, y que pueda aprender de manera automática a través del machine learning para realizar millones de operaciones, le permitirá hacer predicciones que, como en caso de los carros de Tesla, manejarse de manera autónoma, o del Tesla Bot, poder realizar operaciones riesgosas de manera automática. Bueno, yo también de verdad que ya me muero por ver el futuro y cómo este tipo de tecnologías seguirán abriendo camino a tener operaciones más seguras, rápidas y eficientes, como tú comentaste, Alexis. A mí el Tesla siempre me recuerda al carro de Los Increíbles, que no necesitaba pues el manejo manual y sacaba a los personajes siempre de problemas. Oscar, es muy interesante ver el avance de la tecnología y cómo las máquinas van superando al trabajo manual. Solo es que espero que no se vuelva como una de esas películas de terror. Y hablando de cosas interesantes y curiosas, nos platicará de la presencia del acero en los Juegos Olímpicos en esta segunda parte. Así es, Alexis, pues lo prometido es deuda. En el podcast pasado hablamos de tener una segunda parte en la cápsula y retomando un poco hablamos del acero en los Juegos Olímpicos. Hoy nos toca hablar del atletismo. Y es difícil imaginar de qué manera interviene el acero en este deporte, pero para tener un poco de contexto, abordemos este tema en el inicio de algunas marcas y ahora entenderán un poco a lo que me refiero. Toda esta historia comienza en el año 1895, cuando Joseph William Foster, originario de Bolton, Inglaterra, a sus 14 años, crea las primeras zapatillas de punta que se utilizaban por los corredores de esa época. En 1958, la empresa local de los Foster es nombrada Reebok, que tal vez les suene, y en sus inicios llevaba el nombre de J.W. Foster & Son. Sin embargo, los nietos de William Foster toman el control y deciden cambiarle el nombre. ¿Pero saben qué significa la palabra Reebok? El nombre proviene de una palabra afrikaans que es Reebok. Es un tipo de antílope africano que es muy veloz. Este hecho establece un acontecimiento muy importante, pues Reebok fue la marca que creó en sí el calzado deportivo. Pero la historia aún no termina ahí, pues tenemos que hablar de otra marca muy importante en el sector deportivo. En 1920, en Bavaria, Alemania, nace la fábrica de los hermanos Dassler, Adolf y Rudolf.
un pequeño taller en la lavandería donde su madre trabajara. Ahí comenzaron a fabricar zapatos ortopédicos para atletas y pantuflas, y en 1925 crean las primeras zapatillas con clavos en el mundo, lo que hace que los deportistas tengan mayor agarre y tracción. Esta innovación los hace subir sus ventas, y las primeras zapatillas con clavos eran extremadamente resistentes, súper pesadas y poco transpirables, totalmente lo contrario de lo que tenemos hoy, y aparte las hacían totalmente a mano. En el 1936, para los Juegos Olímpicos de Berlín, regalaron zapatillas a varios atletas, entre ellos el estadounidense Jesse Owens, que seguramente han escuchado de él, quien ganó en esas Olimpiadas 4 medallas de oro, obviamente utilizando estas zapatillas. Y ya en 1949 nace oficialmente el nombre de esta compañía, que sería Adidas, y le ponen la tercera raya a su logotipo. Existen dos hipótesis sobre la elección del nombre de la marca. En primer lugar, se dice que se compone del diminutivo de Adolf y Adi y su primer apellido, Dassler o Das. Y la del acrónimo, la segunda teoría es del acrónimo All Day I Dream About Sports, aunque la primera, que yo también pienso que es la más aceptable. Después de esta evolución y algunos datos curiosos de las marcas emblemáticas para inicios de este tipo de calzado, nos vamos a lo que tenemos actualmente. Pues en las suelas se tienen acondicionadas de 4 a 6 agujeros y los clavos se encuentran atornillados. Normalmente son de acero, pero también los pueden encontrar en titanio y en aluminio, y el número de clavos se eligen de acuerdo a la disciplina y el material de la pista, y su objetivo es permitir al atleta correr con una postura más alta y adelantada, y obteniendo así sus carreras más eficientes, además de que gracias a ello las pisadas son correctivas, evitando que las articulaciones y músculos sufran un terrible impacto. ¿Qué opinan de todo esto? Me parece muy interesante, seguramente está probado que los clavos ayudan al desempeño de los atletas, ¿verdad? Sí, totalmente. Un estudio publicado en la Revista Internacional de Ciencias del Deporte de la Universidad de León de España reveló que en las pruebas de velocidad el utilizar zapatillas con clavos mejora el rendimiento hasta un 1.8%, que se me hace bastante. Y podemos entender que el acero, tanto en el atletismo como en la esgrima, es el elemento esencial para poder destacar en los deportes. Moss y Sue, ahora nos pasamos a una entrevista diferente a las que hemos tenido. Recientemente colaboramos con el despacho de Taller de Arquitectura Pública, siendo patrocinadores oficiales de la pieza De unas ruinas nacen otras ruinas, en el marco de la exposición O'Gorman 1905-1982 en la Casa de Cultura Azcapotzalco. La pieza es un fragmento a escala real de una propuesta para la revalorización y rescate de los murales del Centro Scope desarrollados por Juan O'Gorman. Consiste en una estructura tridimensional de ángulos de acero de lados iguales de 1,5 pulgada por 3/16 de pulgada de espesor, Gerdau Corsa, y madera que sostiene un fragmento de 16 módulos del mural Canto a la Patria de Juan O'Gorman, con la intención de generar un modo en el que el arte no dependa de una arquitectura formal y el mural recupere su valor. Con esta breve introducción, Susi, por favor, preséntanos a nuestros invitados de hoy. Con mucho gusto, Alexis. Francisco Franco, Virgilio Curi, Santiago Citén, Camila Ulloa y Samuel Chompero conforman Taller de Arquitectura Pública. TAP, más allá de ser una oficina, es un espacio de trabajo colectivo. Opera diversas áreas de desempeño arquitectónico, ya sean intervenciones en espacio público, desarrollo de propuestas de vivienda, residencias de turismo y descanso, concursos públicos y exposiciones. El factor común en todos los proyectos es la componente colectiva, ya que cada proyecto reúne a un grupo de personas interesadas en ese evento en particular. De esa manera, la continuidad no está marcada por la permanencia de un equipo, sino por la cooperación en torno a cada proyecto y por el interés en continuar manteniendo ese espacio de trabajo y reflexión en conjunto. Hoy nos acompañan Francisco Franco, arquitecto por la Universidad Latina de México. En el 2013 funda el Taller de Arquitectura Pública. En el 2017 se une como colaborador de Delecam Arquitectos. Virgilio Curi, artista visual, realizó sus estudios en el INBA, Escuela Nacional de Artes Plásticas, San Carlos de la UNAM, vitralista, esmaltista y ceramista para la Escuela de Artesanías del INBA,
maestría en diseño e ilustración PUM. Santiago Citén, arquitecto por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Desde el año 2017 ha colaborado para las oficinas Seller & Moye y Delecam Arquitectos. Camila Ulloa, arquitecta y maestra en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el 2018 se radica en la Ciudad de México, donde ha colaborado en despachos como Delecam Arquitectos, Taller Héctor Barroso y Ambrosi Etchegal. Camila, Paco, Virgilio, Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la introducción. Todo muy bien, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Hola. Pues gracias a Gerdau por la oportunidad de colaborar con ustedes. Y pues nada, sin duda toda una experiencia desde el día cero hasta el día de hoy, poder a través de múltiples ideas y de múltiples ¿cómo decirlo? Experiencias. Hemos pasado por N cantidad de momentos interesantes, y uno cumbre es el haber conocido a Gerdau y poder visualizar nuestra experiencia desde el acero. Gracias, Francisco. Bienvenidos, Virgilio, Santiago, Camila. Es un placer tenerlos por acá. Yo creo que este va a ser el programa con más invitados en la historia de todo el podcast, y la verdad es que me alegra muchísimo tenerlos a todos ustedes por acá. Y también por la diversidad que tienen, ¿no? Cada uno viene de una ciudad diferente. Cuéntenos cómo es que cada uno de ustedes escogió sus carreras profesionales, porque también, como vimos, todos tienen una trayectoria bien diferente. Pues, ¿qué se quiere arrancar? Yo digo que Cami. Bueno, ya voy yo. Sí, yo soy chilena. Hice mi formación profesional allá en Santiago. Y, ¿cómo decidí estudiar arquitectura? Yo diría que fue un proceso bastante largo, que me preocupaba cuando estaba estudiando. Ya no existe primaria, secundaria, preparatoria, es otro sistema. Pero cuando ya estaba en los últimos años, antes de entrar a la universidad, tenía que tomar la decisión, y era algo que me estresaba un poco. Y pasé desde medicina hasta geografía, y luego ya me decidí. Estaba entre diseño y arquitectura, y luego decidí arquitectura, más que nada por el interés en la ciudad y cómo se podía intervenir eso, y cómo las decisiones podían afectar bastante la calidad de vida de todas las personas que la habitan, en una pequeña escala y una gran escala. Después en la carrera ya todo eso fue cambiando un poco, y de las cosas que menos fui desarrollando fue precisamente un tema urbano, pero partió, yo diría, que de ahí, de la experiencia de habitar la ciudad, y de habitar primero un pueblo en Chile, en el norte, y luego ya cambiarme a Santiago y ver que era una experiencia muy distinta de la ciudad, habitar la ciudad. Virgilio, si quieres, cuéntanos un poco cómo decides estudiar. ¿Qué tal? Pues, bueno, en mi caso, pues fue como desde la infancia, y como que no tuve que decidir, siempre lo que hice desde muy pequeño lo seguí continuando. Tuve cierta fortuna por familia, en fin, tener relaciones con artistas, con gente que hacía esto, y pues desde muy pequeño trabajé con artistas en un taller de grabadores. En fin, desde pulir placas, el oficio casi feudal se me dio fácil en la vida, y ya continué con esto. De pronto un poco el cuestionamiento de que arte mayor o arte menor, y sentidos políticos que se daban aquí en México del arte, y me di cuenta que no había mucha diferencia entre las artes aplicadas y las artes mayores, y me metí en cosas de arquitectura, de artes aplicadas como el vitral, la cerámica, la joyería, y acabé también en el área del diseño industrial y del diseño en general. Creo que no hay el hilo que lo divide o el velo que lo divide es muy ligero, y eso me dio esta universalidad de meterme en varios aspectos, como la palabra básica del arte, ¿no? De manera de hacer
de hacer con cierta maestría o intuición. Y de ahí pues me he dedicado a esto y un poco al refugio académico de dar clases. Llevo años dando clases en el IMBA, en la Ibero y en la Anáhuac, y es un poco este juego de la reflexión, de pensar, hacer y pues prestar testimonio con mis manos, ¿no? Con mi trabajo. Y bien. Santi, Paco, ¿nos cuentan un poquito? Si quieres yo, Santiago. Bueno, yo soy de Hermosillo. La verdad es que es una ciudad relativamente nueva y por lo tanto no hay mucho legado arquitectónico. Y tampoco en mi familia, de hecho soy el primer arquitecto de la familia. Pero pues desde chico me di cuenta que crear cosas, no voy a decir que construir, pero crear cosas era algo que me llamaba mucho la atención. Y tuve la oportunidad, como en la secundaria, de viajar bastante al sur del país, a Yucatán, a Chiapas, acá a la Ciudad de México. Y como que eso fue abriendo un poco mi perspectiva y el interés de reconocer como el edificio en su contexto, en su historia, ¿no? Entender que sí hay un legado que no existía en mi ciudad. Y pues creo que eso me despertó por completo. Y la verdad, no sé, los últimos 2 años de la prepa ya estaba como muy seguro de lo que quería hacer. Y bueno, en eso estamos. Bueno, acá Paco. Mi camino fue raro. Vengo de una familia donde mi papá sí es arquitecto y más allá de un arquitecto, digamos, tradicional del Bajío, yo soy de Celaya, Guanajuato, en el que se dedican a construir residencias o hacen la obra pública. Pues él es docente hace 32 años en una escuela de arquitectura, una escuela pequeñita, siempre la llamé pequeña pero poderosa porque al ser poquitos pues teníamos todos como un contacto muy inmediato con los profesores. Pero bueno, para cuando llegué al día de elegir arquitectura habían pasado pues diversos caminos. Entre ellos creo que el más fuerte fue la música. Yo estudié música previo a entrar a arquitectura durante un par de años en el Conservatorio de Música de Celaya y ya venía con un amplio interés artístico desde que estaba muy chico, desde que estaba en la primaria. Y cuando llegué a la prepa supe que quería dedicarme a algo que no fuera una cosa común. Entonces me fui a estudiar música un par de años en una escuela que, como su nombre lo dice, conservatorio, pues tenía un rigor académico y de pensamiento como muy fuerte. Y sin embargo yo estaba más en la línea de hacer jazz o música más experimental. Entonces iba como contracorriente y luego me di cuenta que lo contracorriente pues iba muy ad hoc con todo lo que hacía en la vida, incluyendo el no querer estudiar arquitectura porque mi papá es arquitecto. Y nada, se llegó el día en el que abrí los ojos y me di cuenta que la arquitectura, al igual que la música y las artes, pues tenía un amplio panorama que me llamaba, que me atraía. Y entonces fue cuando dejé de hacerme de alguna manera ideas sobre la música y dije que quería ser arquitecto. Y ahí inició una trayectoria de varios años que luego se convirtieron un poco en lo que hoy es también TAP, en el que más allá de formar una oficina, por decirlo así, tradicional de arquitectura, en la que se hacen proyectos o pequeñas obras, pues se abre esta idea de que se vuelva un espacio colaborativo. Y nada, realmente que la arquitectura llegó a mí, pero no de manera como muy sencilla. La música fue el parteaguas que me llevó acá. Pues es súper interesante, ¿no? Que los 4 provienen de ciudades diferentes: Celaya, Hermosillo, Chile, Ciudad de México, y que bueno, supongo que las ciudades donde los junta, que la Ciudad de México es una metrópoli y que es tan grande que bueno, en el medio de la arquitectura y de la cultura y el arte, pues
ahí, ¿no? Como que llegamos siempre a coincidir en algunos proyectos. Y pues bueno, esta es la segunda pregunta. ¿Dónde se conocieron y cómo decidieron empezar esta colaboración en Taller de Arquitectura Pública? Yo hablo un poquitito porque creo que en el fondo pues hay un punto en común en TAP que a lo largo de los años, del 2017 a la fecha, que es cuando más presencia ha tenido la oficina, surge a raíz de en los mismos despachos en los que trabajábamos, Camila, Samuel, Santiago, yo, pues no había oportunidades de participar en algunas exposiciones, en algunas ferias relacionadas a arquitectos jóvenes, etcétera. Y estando trabajando en la misma oficina, en ese momento con Derek Dellecamp, a quien admiramos mucho, pues había que voltear a nuestro alrededor y decir, bueno, pues si ya estamos trabajando juntos, pues colaboremos a la par en proyectos que tengan que ver con arquitectura y arte. Y en uno de estos encuentros nos invitaron a participar en la exposición que se llama Nada Sobra, organizada por el Abierto Mexicano de Diseño en 2018, y buscando, es una historia larga que no la voy a contar, pero buscando un colaborador que no tuviera una relación directa con la arquitectura, aparece Virgilio, quien con su conocimiento amplio sobre la cerámica y el vidrio nos apoyó en hacer un par de piezas que eran parte de una colección que cuestionaba la maceta históricamente. Entonces, un poco por ahí va la historia de dónde nos conocimos todos. Seguramente habrá otras perspectivas de Cami, de Santi y de Virgilio, ¿no? No, yo concuerdo contigo. Creo que esa es la historia. Pero sí, trabajando juntos y muy interesados en hacer algo más de nuestro tiempo libre y explorar otros temas, y creo que ha resultado muy bien. Siempre muy divertido. Sí, yo también coincido. O sea, el punto en común yo diría que en parte es Paco. O sea, yo entré a Dellecamp porque de hecho Paco me hizo la entrevista en Dellecamp y ahí conocí a Paco, a Santi, a Samuel. Virgilio lo conocí más tarde, cuando ya estaban trabajando en TAP, porque sí, algo que pasa es que todos tenemos nuestro desarrollo profesional como independiente de TAP. TAP es algo que llevamos en paralelo, no estamos como dedicando nuestro tiempo completo a TAP, y es allí donde finalmente estamos explorando y discutiendo, debatiendo ideas en paralelo a la práctica profesional de cada uno. Perfecto, Cami. Y justamente hablando de momentos, quisiera que me contaras un poco y que me contaran cuál ha sido para ustedes este momento profesional que los marcó y que fue el más gratificante. Si gustas, podemos empezar contigo, Cami, después Paco, Virgilio y Santiago. Bueno, o sea, con TAP, lo que hemos trabajado, al menos yo he estado parte en eso, fue un concurso que hicimos para Infonavit. También estuvimos trabajando un poco en desarrollo de un proyecto conceptual en Oaxaca, y ahora la pieza de O'Gorman. Ellos también han tenido sus otras experiencias que pueden ir contando, pero yo diría que de las tres, una de las que más me marcó fue precisamente la de Oaxaca, por el vínculo que generé yo, al menos, con el proyecto, que era un proyecto de bioconservación de copales en Oaxaca, que era para unos clientes que desarrollan artesanías, precisamente alebrijes. Y creo que el cariño que le pusimos a ese proyecto, yo diría que fue uno de los primeros proyectos que me sentí emocionalmente involucrada, y creo que eso para mí es fundamental en el desarrollo profesional. Y las ganas de querer hacer ese proyecto porque sentía que tenía un impacto mucho más allá de los clientes, sino que era un proyecto a largo plazo, pensando en la conservación de una especie endémica, y a la que tal vez no se le da tanta atención como se merecería. Y en ese sentido creo que colaborar en ese proyecto fue de hecho el primero, si no me equivoco, que colaboré junto a ellos,
emocionalmente ya me marcó y desde ahí creo que siempre he tenido las ganas de que ese proyecto se pueda realizar. Sí, yo diría que esa fue como mi mayor experiencia o la experiencia que recuerdo con más cariño y que me marcó de manera más profunda. De mi lado, está bien padre escuchar a Cami porque uno de los proyectos que también creo que más me ha emocionado es el proyecto en Oaxaca. Y era un centro de bioconservación con unos artesanos, como bien decía Cami, que se dedican a hacer alebrijes y la materia prima es el copal. Y el involucrarnos con una comunidad que es completamente diferente a nuestro entorno cotidiano, pues eso de alguna manera era un reto que disfrutamos muchísimo. Y creo que los momentos más interesantes y bonitos de TAP es cuando justo todos nos sentimos emocionados por esos proyectos que, aunque a veces ni siquiera tienen una remuneración económica tangible, estamos aportando desde nuestra trinchera en conjunto con un grupo de gente que también está buscando poder mejorar su entorno y creen en nosotros. Creo que eso es de los momentos más interesantes, más potentes, más bonitos de trabajar. Y otro proyecto que me parece que es bien interesante en su historia es el Pabellón Lacustre, que es el primer proyecto que desarrolla y construye TAP, y fue casualmente para un festival de arquitectura que se llama Mextrópoli en el 2017 en el centro de la Ciudad de México, que conceptualmente cuestionaba a la Ciudad de México históricamente en esta condición de lacustre y reflexionaba sobre cómo la Ciudad de México, después de ser un lago, se convirtió en esta mole de concreto y abría como microscopio que hacía este espacio muy íntimo, muy de silencio y te hacía un encuentro con alrededor de una antigua fuente ubicada frente al Franz Mayer. Pues te ubicaba de repente, ¿no? Como esa reflexión de en medio del caos, darte cuenta que hay agua. Y lo que fue muy interesante de esa época fue que lo construimos con nuestras propias manos, un grupo de carpinteros que se aliaron con nosotros. Fue todo un proceso en el que, siendo la primera obra en un contexto tan complicado como el centro de la Ciudad de México, pues fue muy gratificante y a la fecha nos seguimos sintiendo como bien emocionados cuando hablamos de él. Y nada, o sea, de ahí en adelante todo lo que ha pasado con TAP ha sido cada vez más interesante. Sin duda lo de O'Gorman tiene esa misma dimensión de energía y de buena vibra. Yo, que soy un poquito más viejón que todos nuestros compañeros, pues he tenido otras marcas, ¿no? Desde la academia, que es un poco también quizá lo que nos une o que me hace esa amistad con Paco, de cierta contracorriente, en donde pues todo se marcaba con el performance, con cosas muy etéreas en el arte, y yo cambié mi enfoque hacia el oficio, hacia la restauración, hacia las artes aplicadas, dada mi experiencia en la escuela y con los compañeros, ¿no? Que todos jalaban a algo muy conceptual y de pronto pues, yo tenía más enamoro con los materiales y con el oficio y con hacer cosas que para mí tuvieran un esfuerzo y un alcance de estética o de logro, ¿no? Y el tiempo me ha dado pues capacitaciones, espacios, ser consultor de Fonart y de Fonais y ver comunidades y oficios ancestrales, colaborar con esta gente durante 8 o 9 años, pues me dio como ojos frescos, me dio un baño de autenticidad con tradición, y eso hizo que me volviera como consultor de pronto de muchos oficios y de muchos haceres y maneras de hacer, y acabé con la especialidad de restauración, pues restaurando el vitral del Gran Hotel Ciudad de México, restaurando obras
40 siglos de arte mexicano, restauré a ángeles, arcángeles, en fin, todo este tipo de oficio me llevó a las artes aplicadas o al diseño, a la arquitectura, y entre eso, pues retos de ser como en esta universalidad o en esta globalización, pues también decir que lo interesante es ser uno mismo, ¿no? O hacer una propuesta del otro, ¿no? En la búsqueda del otro, ¿no? Estar reunidos, y pues mandé cosas de vidrio y de cerámica, versiones versiones actualizadas de cosas muy tradicionales, como la talavera, como el vidrio soplado, y acabé en la Bienal del Mueble en Milán. Luego vino el World Design Capital y diseñé los pisos en honor a la Ciudad de México, ya que México era la capital del diseño, y los pisos los realicé a mano, y se adaptó la empresa Firenze a sacar moldes de hacer de entre 6 y 8 metros cuadrados de piso a mano totalmente. Hice 9 líneas de piso, y de ahí pues aunque es la gran urbe, pues en realidad es un pañuelo, y te encuentras a la gente comprometida o enloquecida por la vida y el arte, y así acabé con Paco y acabé con Cami, con todos los compañeros, en este juego de universalidad, pero en este gran urbe que para los que se dedican al arte o a esta visión, un poco de hacerlo en paralelo como principal oficio, como principal modo de vida, pues es un pañuelo, y somos pocos, pero con esta sangre hirviendo para hacer las cosas, y pues nos lleva a este proyecto que nos lleva a recuerdos de todas las combados y cumbres para lograr la exposición y lograr meternos en los zapatos de O'Gorman. Yo en lo personal diría que es justo este proyecto del mural el que más me ha llenado en las colaboraciones que he tenido en TAP. ¿Por qué? Porque además de no ser una cosa estrictamente arquitectónica y más en la onda artística, pues es algo que se realizó, y lo realizamos con nuestras propias manos, y creo que esa energía al momento en que me paro frente al mural, y pues tiene energía, tiene memoria y recuerdos, ¿no? todo el proceso, y pues creo que fue algo muy rico, una experiencia muy completa y muy satisfactoria verlo ahí en la Casa de la Cultura. Y sí, creo que esta parte no multidisciplinaria, pero más bien de salirnos de la arquitectura siempre me llena mucho, porque nos da la libertad de explorar otros temas, de tener otras perspectivas diferentes a las que tratamos al día a día, y es por eso yo diría que fue para mí. Muchas gracias a todos, y sí, me imagino que, bueno, experiencias deben de tener un montón, ¿no? Pero algo que, no sé si todos lo comentaron, pero creo que la mayoría lo comentó, fue de la pieza O'Gorman. Y me gustaría que nos platicaran un poquito más de esa pieza que como nombre lleva, de unas ruinas nacen otras ruinas. Desde que fue la convocatoria y la decisión de participar en la exposición, y cómo llevaron a cabo el proceso conceptual de la réplica de ese mural. Bueno, la convocatoria se hace, de hecho, más o menos hace un año. Me acuerdo que en septiembre anunciaron los primeros clasificados. Y es una convocatoria que hacen, es una convocatoria abierta a artistas, arquitectos o cualquier disciplina, pero la idea era realizar una pieza que dialogara con la exposición que estaban curando Sofía Margarita y Juan José Cochen sobre la vida de O'Gorman, la vida y obra de O'Gorman. Y ellos tenían identificados ciertos procesos de la vida, o sea, ciertas etapas de la vida de O'Gorman, y la idea era que la pieza se identificara con alguna etapa. Entonces, primero comenzamos a leer esa convocatoria, entender de qué iba la vida de O'Gorman, porque, o sea, O'Gorman es un arquitecto y artista que se conoce igual fuera de México, o sea, como extranjera yo ya conocía a O'Gorman, pero tal vez no tan en profundidad como mis compañeros que sí lo conocían.
Entonces era un poco revisar su vida, entender en qué etapa podíamos ir nosotros desarrollando algún proyecto, y creo que desde un principio estuvimos pensando, o era importante para nosotros trabajar con algo relacionado con la escala, y la escala ligada directamente, yo creo, a los murales, porque precisamente era una de las cosas que más impacta a nivel visual, yo creo, de las obras más conocidas, precisamente los murales de la biblioteca de la UNAM. Entonces fuimos a visitar los murales, estuvimos ahí discutiendo qué podíamos hacer. En un principio teníamos la idea de tal vez trazar el mural completo en el suelo de la Casa de Cultura de Azcapotzalco, o trazar en los muros, pero de alguna manera interpelar a quien visitara la obra con respecto a tener una noción de la escala de estos murales. Y finalmente ya después fuimos al Centro Scope, y ahí es donde yo creo que empezó todo como a decantar y a ver qué pasaba si replicábamos una porción de esos murales. Y precisamente lo de la réplica de esos murales se nos hizo más interesante ligado al tema de la ruina, porque veíamos que el Centro Scope era un edificio que estaba allí congelado, que no se puede visitar, solo desde fuera se puede tener esa apreciación. Nunca se puede ver realmente una escala más cercana de cómo son esos murales, porque muchos de ellos están desmontados. Hay una estructura allí que pareciera que están como armando los murales o desmontándolos. Y leyendo o estudiando un poco la vida de O'Gorman, nos encontramos igual con esta pintura que se llama De unas ruinas nacen otras ruinas, y nos vamos acercando a las nociones de O'Gorman en cuanto a cómo Ciudad de México es una ciudad que se construye en ese sentido como ruinas tras ruinas, porque llega un momento donde la ciudad como materia construida se daña o deja de estar vigente, o pasa una serie de situaciones que terminan dejándola en ruina, pero son otros los elementos que se construyen sobre ella, y así vimos también una analogía con la vida de O'Gorman, que él también plantea, o sea, pasa por ciertas etapas, que luego no las desecha, pero ya no se siente tan vinculado con una etapa tal vez más funcionalista, y comienza a explorar su etapa más orgánica. Entonces vimos que en el Centro Scope se podía materializar de alguna manera esa idea de que hay ruinas que se dejan en la ciudad para construir otras más que en el futuro serán ruinas. Y de allí surge esta idea de plantear un proyecto de alguna manera utópico, donde nos cuestionábamos qué era lo del edificio del Centro Scope que nos parecía más interesante, o que nos parecía más dónde estaba el valor de esa ruina que se quiere rescatar o se quiere dejar en desuso. Y precisamente eran los murales los que nos parecían más interesantes. Y ideamos esta propuesta conceptual donde les dábamos una estructura autoportante a los murales, porque eso era lo que nos interesaba rescatar, para de alguna manera decir el edificio, si se necesita quedar en ruinas, si se necesita desaparecer, se desaparece, pero los murales son los que realmente nos interesa rescatar. Y esos andamios, una estructura que les daba sustento a los murales, también era una manera de visitar el mural en una escala mucho más cercana. Y eso era una propuesta que hicimos en el Centro Scope completo. Pero para llevarlo a la pieza reprodujimos una porción, un fragmento de esa propuesta que era para todo el Centro Scope. Y eso es lo que finalmente lo presentamos en la convocatoria y quedamos seleccionados, y finalmente ya fue todo el proceso de cómo se va a construir. Y ahí yo creo que mis compañeros pueden seguir aportando en eso. Pero a nivel conceptual yo diría que más o menos esa es la idea principal. No sé si quieren complementar. Yo creo que lo emocionante de mi lado cuando apareció la idea del mural, después del proceso que nos aventamos de imaginarnos de qué iba, luego era el cómo hacerlo. Porque si bien la narrativa de poder prescindir del edificio que está detrás del mural, y que el mural es lo que genera el verdadero valor, como que luego nos enfrentamos al reto de cómo se hacían los murales, y ahí fue como echarnos un clavado a la historia, y nos dimos cuenta que al final pues se realizaron con muchísimo ingenio
y con elementos primitivos como la piedra, y de alguna manera el cómo hacer de esto un elemento autoportante, como una especie de fachada ventilada que ahora es muy común verlas en edificios forrados. Pues esto se volvió prácticamente una técnica que fue primitiva y que fue pionera en ese sentido. Y ahí apareció Virgilio, porque al vernos metidos en la bronca de que pues somos arquitectos, que al final todavía no llegamos a un nivel de experiencia y técnica tan amplia. Entonces, en el proceso de cómo encontrar la manera de hacerlo correctamente apareció Virgilio, y luego en el proceso de cómo realmente hacer que este mural se mantuviera, digamos, parado y tuviera esta sensación de que era un prototipo real de esta utopía de poder montar un exoesqueleto al mural, pues empezamos a involucrarnos con más gente, ¿no? El ingeniero Luis Enrique, y luego llegamos a Gerdau, y de alguna manera todo se fue como componiendo de partes que fueron armando un rompecabezas del cual no teníamos una lectura completa en su momento y que en el proceso lo fuimos descubriendo. Y yo me quedo, o sea, el proceso para mí fue lo que agregó un valor grandísimo al proyecto. Sí, creo que como dices, una vez teniendo esta idea conceptual y que ya teníamos que pasar a la realidad de construirlo, pues fue cuando se empezó a volver mucho más rico, ¿no? Que empezaron a participar más personas, CAP, los restauradores del mural original del Scope, nos guiaban como cuáles eran las piedras exactas del que estaba conformado el mural. Virgilio nos ayudó mucho con la parte técnica, y luego ya el proceso de construirlo, pues armamos estos talleres donde invitábamos a voluntarios, amigos, conocidos, familia, a que nos ayudaran a crear estos paneles, ¿no? La pieza se compone de 16 paneles. Estos miden 90 por 90 centímetros, que es una escala del 90%, digamos, del mural original. Y pues eran estos talleres como muy divertidos, donde la gente pues tomaba las piedras de colores y las iba rompiendo y acomodando, ¿no? Y se iba creando la imagen de cada uno de estos paneles. Y creo que fue algo muy divertido para todos y que emocionaba mucho a la gente, ¿no? O sea, de verdad se sentía este sentido de comunidad en la pieza, y que además lo que es muy interesante es que pues fue la manera en la que se hizo originalmente todos estos murales, ¿no? Pues, con voluntarios o tal, pero pues eran personas sin mayor conocimiento técnico o artístico. Entonces se volvía una cosa más manual, mucho más primitiva, y eso, cuando ves el resultado y de un proceso tan rústico, digamos, pues creo que impresiona muchísimo. Qué interesante, Santiago, todo lo que nos cuentan, pero no quisiéramos cerrar esta plática sin antes poderlos conocer un poco más. Esta es una pregunta que se la hacemos prácticamente a todos nuestros invitados, y queremos saber ¿qué hacen en su tiempo libre ya saliendo de la oficina? ¿Qué es lo que más hacen? ¿O qué otras actividades les apasionan? Yo diría que buscar más cosas que hacer. Sí, justo como este tipo de convocatorias nos emociona mucho, ¿no? Bueno, a mí en lo personal, como usar el tiempo libre para pensar en otros escenarios es algo que me llena muchísimo. Y como hobby diría que me gusta mucho el cine. También si tengo oportunidad de escapar de la ciudad, pues no me lo pienso dos veces y agarro camino. Pero sí, creo que esas tres cosas son las que más disfruto. Yo coincido con Santi que, o sea, precisamente lo de TAP es un poco nuestro tiempo libre, porque estamos como tiempo completo en alguna otra oficina, en otros trabajos, y esto lo estamos realizando en nuestro tiempo libre y estamos pensando en qué otras cosas podemos realizar en ese tiempo libre. Pero fuera de eso,
yo diría que al menos en mi caso me gusta mucho caminar. Caminar en la ciudad precisamente para conocerla, porque es una ciudad tan gigante que, o sea, sé que jamás voy a conocerla completa, pero me gusta la idea de poco a poco ir conociendo algunos otros lugares, y precisamente caminando siento que es uno de los lugares, o sea, una de las actividades que permite conocer la ciudad de una manera un poco más cercana. Yo a veces pienso muchísimo en lo que significa el tiempo libre, porque pareciera que firmamos un contrato con la mente y todo el tiempo estamos pensando qué hacer. Salimos de la oficina, vamos a alguna obra, llegamos a la casa, compartimos, no sé, una idea, incluso con nosotros mismos, y allí empieza la mente, como un ratón en su rueda, y la mente nunca descansa, caray. Entonces, lo de TAP se ha vuelto una maquinita que no para. Las convocatorias, los proyectos propios, otros proyectos que surgen a raíz de ideas que en TAP, digamos que nacen. Y nada, creo que eso es lo emocionante de la vida y de los tiempos que nos tocaron vivir. Yo creo que sí, como que siempre pienso en gente importante o gente poderosa desde mi perspectiva, y a veces pues te das cuenta que también ellos poco tiempo libre, si la definición de tiempo libre significa sentarse a no hacer mucho, pues tienen, ¿no? Y siempre están como pensando en qué sigue y qué más y cómo lo mejoran, o cómo dan un siguiente paso sobre una idea que pensaron un día anterior. Y nada, pues creo que nuestro tiempo libre pues siempre se vuelve muy productivo, ¿no? Caminar también es uno de esos momentos en los que la mente se activa en mil cosas. Y entonces creo que el tiempo libre significa ideas, producción de ideas. Pues en mi caso, más bien es más que tiempo libre, es el tiempo con uno mismo. No, yo no veo esa concepción del tiempo libre más por mi oficio, mi formación, es como qué más vamos a poner al buffet, qué más para el único proyecto que hay, que es ser feliz y realizarse, y estar haciendo cosas y construyendo pues la vida misma, el quehacer mismo, y es lo que dejas, es tu testimonio, ¿no? Y la capacidad de mi espacio y de mi vida es mi trabajo continuo de hacer artes, objetos que tengan una significación o un devenir en testimonio de atrapar mi tiempo y mi espacio. Atrapando mi tiempo y mi espacio es lo que hago diariamente, y es ese contrato, como dice Paco, de estar pensando cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, no tanto de si vale la pena o me va a dar para vivir, sino es algo más poderoso que presta testimonio, y lo tenemos que lograr por realización, por salud, ¿no? Por alegría interna y convivencia, ¿no? Con compartir, con desprenderte de cosas que a veces se te dan, desde dones, virtudes, oficios, habilidades. Y así, y llegué como consultor y me pongo un poco la camisa para pues, seguirnos divirtiendo, ¿no? Que es parte de este compartir este tiempo y este lugar. Muchas gracias, y excelente reflexión la de Francisco, ¿no? ¿Qué es realmente el tiempo libre? Es buena pregunta, y tienes totalmente la razón. Igual muy bien cerrado con Virgilio, y yo coincido contigo hay que buscar pues, ser felices, ¿no? Y lo que te haga feliz, en vez de... Yo creo que es muy difícil que alguno de nosotros esté solo consigo mismo y nada más, sin pensar en nada, ¿no? Creo que es imposible. Todo el tiempo nuestro cerebro está girando hasta cuando dormimos. Pero me gustó mucho la reflexión de ambos. Me gustaría ahora agradecerle a todos por acompañarnos, a Camila, Francisco, Santiago y Virgilio. Fue un honor tenerlos en nuestro programa. Los felicito también no solo por el gran proyecto que hicieron
ahora de una ruina, sino que por todo lo que han hecho hasta ahora, ¿no? No solo como TAP, sino con toda su carrera profesional. Me dio muchísimo gusto escuchar un poquito de cada uno, y yo creo que podríamos hacer un capítulo enfocado a cada uno de ustedes y todavía no nos daría el tiempo. Y pues nada, estamos muy contentos de formar parte de esta gran pieza expositiva en conjunto de todos ustedes, y una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos agradecer profundamente a Gerdau. Sinceramente, el panorama se clarificó muchísimo cuando aparecieron en el camino, porque pues si bien teníamos noción de cómo lograrlo, nos faltaba ese aliado poderoso que hace que las cosas pasen, ¿no? Y eso no habría sido posible sin ustedes. Entonces, si cabe aquí la invitación, pues también invitar a quienes escuchen el podcast para que visiten la exposición de Unas ruinas nacen otras ruinas. Hay que ser curiosos, hay que darle la vuelta, hay que ver con mucha curiosidad, ser muy meticulosos con la pieza y encontrar todos esos momentos bellísimos que sobre la pieza existen, ¿no? Desde la piedra, de cómo está colocada, del mosaico, y luego dar la vuelta y ver que están suspendidos sobre una estructura bellísima de acero. Creo que es toda una experiencia visitar la exposición. Y bueno, además de eso, la exposición por sí misma está llena de momentos interesantísimos con las piezas de los otros artistas y piezas del acervo original de la familia O'Gorman. Entonces, sin duda, creo que es un super plan de fin de semana. Pues sí, muchas gracias, chicos. Como ya dijo Paco, pues los invitamos a todos a visitar la exposición O'Gorman 1905-1982, que se encuentra en la Casa de Cultura Azcapotzalco hasta el 30 de septiembre de este año. Entonces, muchas gracias, chicos, de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por la invitación, y a quienes nos escuchan también. Sí, yo me sumo a los agradecimientos por la invitación, por el apoyo en la pieza y por este tiempo de discusión y de hablar sobre arquitectura y sobre el trabajo que estamos realizando. Así que muchas gracias. Igual, gracias, y reiterar la invitación, y que también vean cómo se hizo con todo y pandemia una gran actividad. Seguimos vivos y se hizo en una colectividad, reviviendo la unión y el oficio que O'Gorman también propuso. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Francisco, Virgilio y Santiago, por compartir todo esto con nosotros. Fue un programa muy interesante, y recuerden que si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas uno solo de nuestros videos. No olvides que puedes compartirlo en Spotify y YouTube. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.